Si alguna vez hemos visto los movimientos del mercado de valores y hemos pensado, ¿pero por qué esta locura? Pues no estamos solos. En nuestro análisis final de esta serie, vamos a meternos de lleno a desentrañar justo ese enigma. Fíjense, pasamos de entender cómo funciona una empresa a por qué el mercado que las valora parece, bueno, tan impredecible. Por muchísimo tiempo, la respuesta oficial en finanzas era la famosa hipótesis de los mercados eficientes. La idea, en simple, es que los precios de las acciones siempre están en lo correcto, o sea que reflejan de la mejor manera posible todo lo que se sabe sobre las ganancias futuras de una empresa. Si un precio se dispara o se hunde, es porque acaba de llegar información nueva que lo justifica. Una teoría súper elegante y ordenada que estaba a punto de ser sacudida hasta los cimientos. Y es que en 1981, un economista relativamente joven llamado Robert Shiller se atrevió a cuestionar todo este castillo de naipes teórico. Publicó un artículo que en lugar de estar lleno de jerga complicada, planteaba una pregunta súper simple, muy directa y para ese momento totalmente radical. Y la pregunta era esta: ¿será que los precios de las acciones se mueven demasiado como para que los cambios en los dividendos futuros puedan explicarlo? O, para ponerlo más fácil, ¿de verdad es posible que las noticias que afectan las ganancias de las empresas cambien de una forma tan salvaje y tan a menudo como lo hacen los precios en la bolsa? Para probar su punto, Shiller ideó un método que es de verdad brillante. Fue como una especie de experimento mental usando datos históricos reales. Creó lo que podríamos llamar una historia de dos precios. Primero, se imaginó un precio perfecto, al que llamó P estrella. Hay que pensar en este P estrella como el precio que debería haber tenido una acción si la gente que invierte hubiera tenido una bola de cristal perfecta. O sea, si hubieran sabido con absoluta certeza cada centavo que la empresa iba a pagar en dividendos en el futuro. Esto no es una predicción, ¿eh? Es el precio basado en la verdad que solo el tiempo puede revelar. Y aquí es donde una imagen vale más que 1000 papers. Shiller puso en una gráfica el precio real, esa línea toda caótica que sube y baja, y la comparó con su precio racional P estrella, la línea suave. Miren nada más la diferencia. El precio real es una montaña rusa de picos y caídas, pero el precio basado en lo que de verdad pasó con los dividendos es increíblemente estable. Es como una corriente tranquila que atraviesa un mar en plena tormenta. A ver, veamos un ejemplo brutal: la Gran Depresión. Los precios de las acciones se desplomaron de una forma violenta. Pero si vemos la gráfica, los dividendos reales solo tuvieron un bajón breve y luego se recuperaron. Esto quiere decir que si en 1929 alguien hubiera sabido con exactitud lo que la depresión le iba a hacer a los dividendos, pues sí, habría ajustado el precio un poco a la baja, pero ni de chiste lo habría derrumbado de esa manera. Pero, claro, Shiller no se iba a quedar solo con el impacto visual. Llevó su argumento un pasito más allá y lo formalizó con una prueba matemática súper elegante. Así que pasemos de lo que ven nuestros ojos a lo que demuestran los números. La lógica es sorprendentemente sencilla y la podemos entender con una analogía del clima. Pensemos que el pronóstico del tiempo es como el precio de la acción y el clima real es como los dividendos que se van a pagar. El pronóstico puede decir va a ser 22 grados, pero la temperatura real puede moverse, digamos, entre 20 y 24 grados. El punto clave, el centro de todo, es este. Un pronóstico siempre debería ser menos volátil que la cosa que está pronosticando. El clima real, la verdad, siempre va a tener más variables y sorpresas que el pronóstico que intenta adivinarlo. Bueno, aplicando esa misma lógica a las finanzas, tenemos la prueba de Shiller. La volatilidad del precio real de la acción, el pronóstico, que se representa como sigma de P, tiene que ser menor o igual a la volatilidad del precio racional, la realidad, sigma de P estrella. En pocas palabras, el pronóstico no puede moverse más que la realidad que intenta predecir. Y entonces, ¿qué dijeron los datos? ¿Se cumplió esta regla de oro? La respuesta fue un no rotundo, en mayúsculas. Shiller descubrió que la volatilidad del precio real de las acciones era entre 5 y 13 veces mayor que la volatilidad del precio que se justificaba por los dividendos. En sus propias palabras, la desigualdad fue violada dramáticamente. O sea, no fue un errorcito de redondeo o un pequeño desfase. El mercado era mucho,
pero mucho más volátil de lo que los fundamentos económicos podían justificar. La conclusión era, pues, ineludible. Ese modelo tan simple de mercados eficientes, donde los precios solo reflejan noticias sobre la economía real, simplemente estaba roto. El trabajo de Shiller no solo resolvió un enigma, derribó una teoría y al hacerlo dio origen a un rompecabezas completamente nuevo. A ver, si las noticias sobre los dividendos no eran el motor principal de todos estos sube y baja, entonces, ¿qué lo era? Es justo aquí donde el trabajo de Shiller le abrió la puerta a un campo revolucionario, las finanzas conductuales. La idea de que los mercados no solo se mueven por datos fríos y calculadoras, sino también por las pasiones humanas, por modas, por el pánico y la euforia de la gente, por el puro y simple sentimiento de quien invierte. Y esto, damas y caballeros, nos lleva al final de nuestro recorrido. El artículo de Shiller es una conclusión perfecta para esta serie que ha explorado un siglo de pensamiento económico. A lo largo de estos 20 análisis, hemos viajado por un siglo de ideas que cambiaron al mundo. Empezamos preguntándonos ¿qué es una empresa? Exploramos cómo se valoran las cosas, vimos el poder que tienen los incentivos, el rol clave de la información y, finalmente, con Shiller, nos asomamos a la psicología compleja e impredecible del mercado. Si hay una gran lección que nos deja todo este viaje, es que la economía no es, en el fondo, una ciencia sobre el dinero. Es la ciencia que intenta descifrar la maquinaria compleja, fascinante y muchas veces irracional de la elección humana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta exploración.